En este momento damos la bienvenida a la doctora Liliana Cruz. Ella es coordinadora del Grupo de Integración Económica de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, quien mediante videoconferencia expondrá el tema Experiencias colombianas con respecto a fusiones en el mercado de las cervezas. Ella es magíster en Economía con énfasis en Microeconomía aplicada con doble titulación profesional en Economía y en Finanzas y Comercio Internacional. Se ha desempeñado como Coordinadora Nacional de Regulación del Grupo Sala y como economista delegatura para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente, como les comenté, se ejerce como coordinadora del Grupo de Trabajo de Integraciones Empresariales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Doctora, ¿nos escucha? Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecerle esta invitación a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado de Ecuador. Para nosotros es una experiencia muy grata siempre compartir estos espacios con ustedes. Entonces, de nuevo, muchas gracias por habernos invitado. Hoy les voy a hablar de las experiencias en concentraciones en el mercado de cerveza que hemos tenido acá en Colombia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, antes de empezar a entrar en materia, quisiera hablarles de qué es lo que hacemos acá. Porque sabemos pues, que nuestro régimen de competencia no es exactamente igual al de Ecuador y me parece importante ponerlos en contexto sobre qué hacemos en la superintendencia y cómo está articulado todo el régimen de competencia en Colombia. Entonces, actualmente la superintendencia es la autoridad única de competencia acá en Colombia y se encarga básicamente de dos grandes funciones. Tiene dos brazos para ejercer sus funciones como autoridad de competencia. Por un lado está el brazo de protección de la competencia, que hace referencia al control posterior que se hace en los mercados, es decir, corregir aquellos comportamientos en los que están incurriendo los agentes de mercado, como prácticas restrictivas de la competencia, abusos de la posición de dominio, acuerdos anticompetitivos. Este tipo de conductas que restringen y limitan la competencia en los mercados son investigadas y sancionadas, cuando es el caso, por la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de sus funciones de protección de la competencia. Entonces, eso es lo que denominamos el gran brazo de control posterior y tenemos otra gran función muy importante que es la de promoción de la competencia y hace referencia a todo el control previo que hacemos como autoridad de competencia, control preventivo para que no se presenten fallas de la competencia en los mercados y allí es donde tenemos dos grandes grupos de acción. Uno que es el de la abogacía de la competencia, que es donde la superintendencia emite conceptos de competencia sobre proyectos regulatorios o distintas disposiciones normativas que pretende sacar el gobierno nacional, y ahí la superintendencia tiene un momento para emitir su opinión y decir si de pronto esa normativa tiene alguna repercusión negativa sobre la competencia en los mercados y poderla corregir a tiempo. Y finalmente, bueno, lo que nos ocupa hoy, que es la función de control previo de concentraciones, que como les vengo diciendo, hace parte del brazo de control preventivo que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, nuestra función como grupo de control de concentraciones es justamente prevenir que se presenten restricciones indebidas de la competencia como efecto de una concentración empresarial que se lleve en un mercado determinado. Entonces, con esa óptica es que quiero que tengan presente que les voy a hablar de los casos, que les voy a presentar los casos hoy. Es en ese marco en el cual la superintendencia evaluó cada uno de los casos de los que les voy a hablar y es en ejercicio de esa facultad de prevenir que se genere alguna restricción que no sea adecuada para la competencia actual en los mercados. Entonces, ¿qué pretende y qué no pretende el control previo de concentraciones empresariales? Pues, en realidad, como les digo, el objetivo es simplemente prevenir que se produzcan esas restricciones indebidas de la competencia. Y en ese sentido la superintendencia lo que debe hacer es, una vez les llega una operación que informa a las intervinientes de manera previa, o sea, es decir, siempre esta información se debe hacer antes de su ejecución, porque si no, no tendría sentido la intervención de la superintendencia. Una vez recibe esto, entonces tiene que hacer un análisis y la conclusión de ese análisis será pues, que se autorice de manera pura y simple la operación, que se autorice de manera condicionada, es decir, se les permite a las intervinientes perfeccionar la operación, pero con una serie de compromisos de su parte, buscando que la eventual restricción de la competencia que se haya detectado se mitigue o se anule. O finalmente, si la transacción tiene un efecto absolutamente negativo en el mercado y no hay ninguna forma de corregir esa afectación,
la única opción será objetar. Por supuesto, el número de operaciones que se objetan en Colombia, así como, como ocurre en todas las autoridades del mundo, es un número muy pequeño. Normalmente la mayoría de las operaciones salen aprobadas de manera pura y simple, y otro pequeño número sale con algunos condicionamientos. Entonces, lo que no pretende el régimen de control de concentraciones es corregir fallas actuales de los mercados. Es decir, eventualmente uno puede encontrarse con mercados que están altamente concentrados, pero si esa situación no es producto de la operación que se está sometiendo al control de la superintendencia, pues entonces no será una operación que amerite una presión o incluso ni siquiera un condicionamiento. Entonces la superintendencia, de nuevo, el control de concentraciones no pretende arreglar fallas actuales o excesos de concentración en los mercados, sino evitar que como consecuencia de una operación en particular se generen esas situaciones que terminen siendo propensas para restricciones indebidas de la competencia por parte del agente integrado o de sus competidores a futuro. Entonces, quería ponerlos en contexto sobre eso porque ese es el marco sobre el cual la superintendencia se fundamentó para decidir los casos que les voy a presentar a continuación. Ahora sí, hablando particularmente del mercado de cerveza en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ha tenido la oportunidad en 4 ocasiones de pronunciarse de fondo en relación con concentraciones en las que intervinieron agentes de este mercado. Por supuesto que en Colombia en los últimos años se han presentado muchas más concentraciones entre distintos agentes que pertenecen a la cadena de valor de la cerveza, pero la mayoría han sido concentraciones que no han sido sujetas al control previo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, bien sea porque las empresas no superan los umbrales de activos que exigimos nosotros para que sea una operación notificable ante nosotros, o porque las empresas tienen una participación de mercado inferior al 20%, lo cual de alguna manera las exime de tener que ser sometidas a un escrutinio detallado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, las concentraciones de las que les voy a hablar hoy son los casos más grandes que hemos tenido en el mercado de cerveza. Son casos en los cuales la superintendencia ha tenido la oportunidad de evaluar detalladamente el mercado y evaluar detalladamente las condiciones que se presentarían derivadas de la concentración que se sometió a autorización por parte de nosotros. Entonces, hay algunas consideraciones comunes que se tuvieron en cuenta en estos casos y por eso las quiero presentar de manera anticipada, hablarles de cada una de las decisiones que se tomó, porque estas fueron consideraciones económicas que se tuvieron en cuenta en los distintos casos para tomar la decisión a la que se llegó. Entonces, para estos 4 casos, el primer caso que se presentó fue en el año 2000, con una concentración que se propuso entre las empresas colombianas Bavaria y Leona. Son dos cervecerías colombianas que sometieron una operación de concentración en el año 2000. 5 años después tuvimos la oportunidad de revisar la operación proyectada entre SAB-Miller y Bavaria, que de hecho en ese mismo año la compañía cervecería unida, creo que se llama la de Ecuador, también fue adquirida por SAB-Miller en ese mismo año. Y posteriormente, 10 años después, el año pasado, tuvimos la oportunidad de retomar este mercado con la integración de compañías Cervecerías Unidas de Chile, CSU, donde pretendían hacer un joint venture con una empresa colombiana, Postobón, de la que ya les voy a hablar en un momento. Y finalmente, esta integración, la última que tuvimos recientemente, que fue entre AB InBev y SAB-Miller, que entiendo que también tiene efectos en Ecuador. De hecho, inicialmente esta operación no hacía parte de esta presentación, pero el día de ayer, justamente, se está recién salido, tuvimos la decisión, ya el superintendente firmó la decisión sobre esta integración, entonces por eso he tenido la oportunidad de presentárselas en esta oportunidad. Ya no es objeto de reserva el caso. Entonces, hablando de las consideraciones comunes de las que les hablaba hace un momento, hay algunos puntos de partida fundamentales sobre los cuales siempre se basa la superintendencia para desarrollar sus análisis de mercado. El primero de ellos, por supuesto, es la definición del mercado relevante. Entonces, para la superintendencia siempre es muy importante determinar si el producto o los productos involucrados en una operación determinada
pueden ser sustituidos desde el punto de vista del consumidor por otros productos. Y esa consideración es fundamental porque de ello dependerá que la operación tenga unos efectos mayormente restrictivos o menores en los mercados involucrados. Es decir, en la medida en que un producto determinado pueda ser sustituido fácilmente por otro por parte del consumidor, pues cualquier restricción que quisiera ejercer el oferente de ese primer producto, pues difícilmente tendrá un efecto nocivo en el mercado porque el consumidor siempre tendrá alternativas en el momento en el que sus derechos como consumidor o sus opciones como consumidor se estén viendo vulnerados o afectados. Entonces, ese es un punto de partida fundamental porque de allí dependerán los efectos que tenga una transacción determinada en el mercado. Entonces, desde el punto de vista de la demanda, siempre para construir lo que en la autoridad de la competencia se denomina el mercado de producto, el punto de partida es el concepto de sustituibilidad de la demanda. Y si bien existen numerosas técnicas cuantitativas que uno puede utilizar para abordar este concepto, lo cierto es que siempre sobre eso yacen tres elementos fundamentales, y es que el consumidor pueda evaluar dos productos con el mismo rasero desde el punto de vista de sus usos, sus características y sus precios. Es decir, si yo tengo dos productos alternativos y esos dos productos no sirven para lo mismo, no pueden ser utilizados para satisfacer la misma necesidad, de entrada yo podré descartar que esos dos productos sean sustitutos el uno del otro. Es decir, si yo tengo la necesidad de prepararme una bebida caliente, pues yo no voy a poder, pues seguramente, y si mi opción es leche, seguramente no voy a poder utilizar aceite de cocina para prepararme esa bebida. Luego la leche no será un producto sustituible por el aceite y viceversa. Entonces, desde el momento en el que yo pueda descartar que dos productos no pueden ser utilizados para el mismo fin, de entrada estaré descartando la posible sustituibilidad entre ellos. Ahora, si por el contrario entre esos dos productos estoy encontrando que sí hay una posibilidad de sustituibilidad, de una equivalencia en usos, pues tendré que evaluar un siguiente concepto que son sus características. Es decir, por ejemplo, si yo tengo dos vehículos automotores, pues probablemente sus usos esenciales sean los mismos, los dos me llevarán de un punto A a un punto B, pero ya tendremos que empezar a mirar sus características, si se trata de un vehículo que consuma gasolina corriente o que consuma diésel, o que sea un vehículo con un motor determinado u otro, que me lleve a descartar la sustituibilidad por características. Es decir, si yo vivo en un país donde no está disponible la oferta de gasolina de combustible diésel, probablemente dos vehículos que se abastezcan, uno con combustible vehicular, gasolina corriente, y otro con diésel, no serán sustituibles el uno por el otro. Entonces, desde ese punto de vista, en la medida en que uno vaya chuleando estas condiciones, es decir, usos comunes, características compatibles, por ejemplo, otro ejemplo de características incompatibles, la energía eléctrica de sus casas o las fuentes de energía que ustedes dedican para calentar productos en sus casas, seguramente tienen como fuente el gas natural o eventualmente la energía eléctrica en algunos de sus hogares, o incluso productos como el carbón, la leña y demás. Estos productos, si bien sirven todos para calentar lo que uno necesita calentar, lo cierto es que voy a necesitar una tecnología particular para darle uso a cada uno de ellos. Entonces, en esa medida, las características los harán no sustituibles entre sí. Y finalmente, desde el punto de vista de los precios, de nuevo, volviendo al ejemplo de los automotores, puede que dos automotores tengan las mismas características, compartan el mismo uso, pero si sus precios son muy diferentes, de entrada no voy a poder sustituir uno por el otro. Yo no puedo sustituir un vehículo Mazda por un vehículo Ferrari porque tienen unos precios tan diferentes que para mí no son dos opciones equivalentes como consumidor. Entonces, con ese mismo análisis que les acabo de presentar con estos ejemplos, la superintendencia ha llegado consistentemente a la conclusión de que no existen productos que sean sustitutos imperfectos de la cerveza. Es decir, si bien la cerveza es una bebida alcohólica que podría ser comparable con otras bebidas alcohólicas como el whisky, el vodka, el aguardiente, otras bebidas de contenido alcohólico más fuerte, lo cierto es que en algún punto de este análisis uno siempre llega a que los momentos de consumo, las características que se necesitan para poderlos consumir en un determinado momento, o el contenido alcohólico incluso, son características que necesariamente los llevan a uno a concluir
que la cerveza es un producto que conforma un mercado en sí mismo, es decir, no tiene sustitutos cercanos que a uno le permitan decir que si a un consumidor interesado en satisfacer su necesidad de una bebida refrescante con bajo contenido alcohólico pueda fácilmente sustituirlo por otra bebida alcohólica ante un eventual incremento en precios, por ejemplo. Entonces, en esa medida, la superintendencia, en cada uno de los casos que ha tenido, ha definido que el mercado de productos para el producto cerveza es un solo. Y finalmente, cuando se evalúa el análisis desde el punto de vista de los precios, sí se llega a una conclusión, y es que las diferencias sustanciales que se presentan entre algunas marcas de cerveza lo llevan a uno necesariamente a concluir que existe un segmento de cervezas premium y un segmento de cervezas que nosotros hemos denominado populares, dado que su consumo es masivo. Entonces, a través de las diferencias de medias de los precios que hemos evaluado en el mercado, hemos llegado a categorizar estos dos segmentos entre cervezas premium y cervezas populares. Entonces, para todos los casos en los cuales la superintendencia ha emitido decisiones en el mercado de cerveza, esta ha sido siempre la definición de mercado de producto que se ha utilizado. Ahora, en relación con la siguiente dimensión del mercado relevante, que es la influencia geográfica que tengan las intervinientes, que también resulta ser muy relevante porque de ello dependerá quiénes pueden ejercer influencia competitiva sobre ellos y quiénes no. Pues la superintendencia, al menos en el caso colombiano, y aquí resalto que estas conclusiones las hemos hecho específicamente para el territorio colombiano, se ha encontrado que no existen barreras legales de ningún tipo, ni existen altos costos de transporte, ni la cerveza se considera como un producto con una corta vida útil, es decir, altamente perecedero, que lo llevan a concluir que existe algún tipo de limitación en el transporte o que impida o restrinja la circulación de la cerveza en todo el territorio nacional, razón por la cual siempre se ha concluido que el mercado geográfico para efectos de este tipo de concentraciones es de alcance nacional. Por ejemplo, nosotros hemos notado que la cerveza que se comercializa en Bogotá se comercializa a los mismos precios que se comercializa en el norte de Colombia o en las distintas latitudes del país. Entonces, por esa razón, para nosotros no existe ninguna evidencia que nos llevara a considerar que existe algún tipo de barrera o dificultad para que los productos circulen libremente por todo el país. Luego, la competencia efectiva se presenta en todo el territorio nacional. Entonces, retomando lo que hemos dicho, para el análisis de concentraciones en el mercado de cerveza, la Superintendencia de Industria y Comercio siempre ha considerado que el mercado relevante es el mercado de cerveza, únicamente cerveza, segmentado en cervezas premium y populares y que tiene un alcance nacional. Esas son las tres conclusiones básicas que siempre se han tenido en cuenta para el análisis de estas operaciones. Hay otra característica, hay otro tema que se ha abordado de manera reiterada en estos casos, y es el tema de barreras de entrada y de expansión. Al menos para el caso colombiano, se ha identificado que la capacidad instalada resulta ser una barrera de entrada significativa para este mercado, porque la producción local siempre representa una ventaja competitiva para un agente, porque los costos de importación son considerables. Por ejemplo, para la cerveza, el arancel en Colombia es del 15%, entonces de entrada ya tiene un sobrecosto del 15%, salvo que su origen sea de un país que esté vinculado a un tratado de libre comercio. Entonces ya de entrada tiene un sobrecosto del 15%, y en todo caso, aún viniendo de un país donde exista exención arancelaria, lo cierto es que van a tener que incurrir siempre en costos adicionales para transportar el producto desde su país de origen hasta Colombia, lo cual siempre representará un sobrecosto, y en contraste con la producción nacional, siempre representará una desventaja desde el punto de vista de la competencia. Entonces, la capacidad instalada en relación con la producción local ha sido considerada siempre y hasta el momento se ha mantenido como una barrera de entrada al mercado. Realmente uno observa que en la evidencia que los precios de las cervezas producidas localmente y los precios de las cervezas que se importan siempre tienen una brecha considerable, lo cual los hace lo cual hace que la cerveza importada siempre tenga una desventaja desde el punto de vista de la competencia. Hay otro aspecto importante, y es que en el mercado colombiano, los consumidores colombianos siempre han tenido un vínculo emocional con las marcas de cerveza, porque
han sido marcas que han tenido una larga tradición, han sido marcas que han sido vinculadas fácilmente con aficiones como el fútbol, entonces eso ha generado un arraigo en el consumidor colombiano de muchas marcas específicas. Luego eso hace que haya una limitación muy fuerte para que entren nuevas marcas al mercado. La inversión en publicidad que se requiere para posicionar una nueva marca distinta de las que tradicionalmente se han comercializado en Colombia es muy alta, razón por la cual esa se considera una barrera de entrada que hasta el momento está vigente en el mercado. A eso además se le suma que el gobierno colombiano ha implementado algunas restricciones regulatorias para publicidad, entonces la cerveza o en general las bebidas alcohólicas, así como los productos con contenido de tabaco, no pueden ser promocionados en canales de televisión, ni por radio, ni por vallas en la calle, entonces hay muy pocos espacios en los cuales estas empresas pueden pautar y hacer publicidad para sus marcas. Entonces esto, unido a que la inversión de publicidad es considerable si uno quiere posicionar una nueva marca, eso genera una altísima barrera de entrada para nuevos competidores en el mercado, o al menos para nuevas marcas en estos segmentos. Y finalmente, hay una barrera de entrada muy fuerte que se ha encontrado y que también ha sido reconocida por los distintos agentes del mercado, que es el acceso a redes de distribución. Como les comentaba hace un momento, el mercado de cerveza es un mercado de alcance nacional, es decir, no hay ningún límite regulatorio ni económico que impida que la cerveza circule libremente por el país. Entonces, en la medida en que uno tenga una red de distribución, la gente tenga una red de distribución robusta que le permita alcanzar los distintos lugares del país, pues eso representará una ventaja competitiva en el momento de estar compitiendo en el mercado, pero para quienes no lo tengan y deseen entrar al mercado, esa será una gran barrera de entrada, porque no solamente van a tener que incurrir en sus costos de producción y de posicionamiento de marca, sino que además tendrán que recurrir a una red de distribución lo suficientemente robusta y extensa que les permita llegar a todo el país, como actualmente ocurre con los incumbentes. Por esa razón, esa también es considerada una altísima barrera de entrada. Entonces, con este panorama, la conclusión necesaria a la que ha llegado siempre la superintendencia es que el mercado de cervezas es un mercado con altas barreras de entrada y con altas barreras de expansión. Expansión nos referimos a imposibilidades o dificultades que tienen los competidores ya establecidos en el mercado para crecer, y esto se deriva de la dificultad para el posicionamiento de marcas. Entonces tenemos barreras tanto para la entrada de nuevos competidores como para la expansión de los competidores que ya se encuentran activos en el mercado. Entonces, también hay una condición que se ha presentado de manera común en todos los casos que les mencioné hace un momento, y es que siempre se ha presentado una dominancia en el mercado por parte de una de las empresas que aquí se denomina Bavaria, y esta dominancia se debe a muchos elementos. Lo primero es que Bavaria fue constituida hace más de 120 años, fue constituida en 1890, entonces es una empresa con una tradición larguísima acá en Colombia. Su marca de mayor reconocimiento en el segmento popular, que es el de consumo masivo, ha sido producida y comercializada desde 1911, es decir, es una marca que se ha comercializado por más de 100 años acá en Colombia. La marca Club Colombia, que es la marca más reconocida en el segmento premium, ha sido producida y comercializada por más de 40 años acá también. Entonces, esos tres elementos de tradición y larga trayectoria de esta empresa, con dos marcas que están en el corazón de los colombianos, le ha permitido a esta empresa adquirir una posición tal en el mercado que le permite dominar. Ahora, aparte de esas condiciones que le permiten a esta empresa ser el dominante del mercado, con una participación superior incluso al 90% a lo largo de los años, a eso se le suma que en el 2005, como les comenté hace un momento, fue adquirida por la segunda cervecería más grande del mundo, que es Sam Miller, que también está presente allá en Ecuador, y eso pues terminó de propulsarla como una de las cervecerías más importantes de Colombia y le ha dado el músculo financiero necesario para permanecer en la posición que actualmente y que ha ostentado durante las últimas décadas. Entonces, todas esas características del mercado llevaron a la superintendencia a tomar las distintas decisiones que ya les voy a presentar, pero estas son condiciones que han caracterizado el mercado de cerveza colombiano durante las últimas décadas, y por eso siempre fueron comunes en todas las decisiones que ha tomado recientemente la superintendencia en el mercado de cerveza.
Entonces ya podemos... Perdón, me estaban avisando que ya nos queda poco tiempo, pero bueno, ya lo que nos queda es la exposición de los casos, que lo voy a tratar de hacer de manera muy breve. El primer caso, como les comentaba, fue el caso de las cervecerías Bavaria y Leona, dos cervecerías colombianas en el año 2000. En ese momento Bavaria tenía el 91% de la participación del mercado y Leona tenía el 8% en su momento. Entonces, las consideraciones que tuvo en cuenta la superintendencia, aparte de las comunes que ya les acabo de exponer, fue que a pesar de que Leona entró al mercado en 1995, lo cierto es que la evidencia para la década del 90 fue que el consumo de cerveza, tanto a nivel agregado como a nivel per cápita, se redujo en más del 20%. Entonces, era evidente en ese momento que el mercado no estaba creciendo y que a pesar de que hubiera un nuevo competidor, esto no dinamizó de ninguna manera el consumo de cerveza en Colombia. Además, en su momento, para esa época, la superintendencia tenía en cuenta una consideración que, valga la aclaración, hoy no es de relevancia para los análisis de competencia, pero en su momento sí lo era, y era pues, el aporte de las contribuciones que hacían las empresas y la generación de empleo que se presentaban pues, derivado de las intervinientes. En ese momento, Bavaria, como lo ha sido siempre, es una empresa de gran envergadura, que por su facturación siempre le ha hecho grandes contribuciones a través de impuestos al gobierno y que además es un importante generador de empleo. Entonces, por tal razón, la superintendencia recomendó en su momento autorizar la operación proyectada, pero sujeta a unas condiciones de comportamiento por parte del agente integrado, que básicamente consistían en no firmar exclusividades y no ofrecer sus productos de manera discriminatoria ni excluir a nadie del mercado que quisiera acceder a esos productos. Entonces, en eso consistieron básicamente los condicionamientos y esa fue la razón principal por la cual se aprobó la operación. Ya finalmente Bavaria estaba consolidada como un dominante en el mercado y porque además, al ser un alto generador de impuestos, pues seguramente el agente integrado iba a seguir con esa dinámica de promoción de la economía colombiana. La siguiente concentración de la que les hablaba era la de SABMiller Bavaria, que se dio también al tiempo con la cervecería ecuatoriana en el 2005. En ese momento, SABMiller solamente participaba en el mercado colombiano a través de importaciones, entonces tenía menos del 1% de participación. Para ese momento, Bavaria, ya habiendo adquirido a Leona, alcanzaba más del 98% de concentración del mercado. Entonces, en ese punto, la superintendencia reconoció que el SABMiller tenía una participación marginal en el mercado colombiano a través de cervezas importadas y que con la operación, dado que Bavaria ya tenía más del 98%, pues el efecto en el mercado iba a ser marginal y por tanto se decidió autorizar sin condicionamientos, es decir, de manera pura y simple, esta operación. La siguiente operación ya es más reciente, del año pasado, y esta operación es de gran relevancia para el mercado colombiano porque en este caso era una empresa chilena, compañía de Cervecerías Unidas de Chile, formando un joint venture con Postobón, que es una empresa de distintas bebidas no alcohólicas en Colombia muy grande y con una muy fuerte red de distribución, para constituir una nueva cervecería en Colombia que se encargaría de distribuir y producir en el mediano plazo la marca Heineken. ¿Por qué resalto tanto esta operación? Porque para nosotros como superintendencia fue una oportunidad de que entrara un agente con suficientes ventajas competitivas para empezar a ejercer presión efectiva sobre la dominancia que tiene actualmente Bavaria en el mercado. Por esto se considera una operación muy positiva para el mercado. Por supuesto, la conclusión de la superintendencia en su momento fue autorizarla de manera pura y simple. Aquí vale la pena resaltar que incluso Postobón no participaba en el mercado de cerveza, a través de esta operación incursionó en ese mercado, pero se presentaba una operación vertical gracias a la red de distribución que le suministraría Postobón a esta nueva empresa de cervecería. Bueno, finalmente la que les digo que fue resuelta apenas ayer, la concentración entre SABMiller y Bavaria, que también tengo entendido que se está analizando allá en Ecuador. A través de esta operación, AB InBev adquiriría a SABMiller. SABMiller, recordemos que es la dueña de Bavaria en Colombia. Bavaria sigue existiendo, pero su control está a cargo de SABMiller. Entonces, a través de Bavaria, SABMiller tiene una participación superior al 98%.
InBev, por su parte, como no tiene producción nacional, participa apenas con un 0, algo por ciento del mercado, en todo caso es inferior al 1%. Entonces, en este caso, las intervinientes propusieron de entrada un condicionamiento estructural que consiste en la desinversión de las marcas Miller, que aquí en Colombia corresponden a las marcas Miller Lite y Miller Genuine Draft, la marca Peroni, Nastro y Grolsch. Esas tres marcas serían desinvertidas una vez se perfeccionara la transacción, y eso permitiría la entrada de dos nuevos competidores, puesto que las marcas Miller serían adquiridas en su totalidad por Molson Coors, la cervecería estadounidense, y las marcas Peroni y Grolsch serían adquiridas por Asahi, un competidor muy fuerte en Japón, que actualmente ninguno de los dos participa en Colombia. Entonces esto promovería el ingreso de dos nuevos competidores con marcas ya posicionadas en Colombia. Con esta desinversión, el efecto neto sobre el mercado sería incluso una pequeña desconcentración del 0,5%. Entonces, en ese sentido, la superintendencia consideró que el efecto de la transacción era neutro en términos de concentración. Sin embargo, observó que el portafolio de Miller se fortalecería al incluir tres nuevas marcas que ya están posicionadas en el mercado colombiano y de gran reconocimiento mundial, como son Corona, Modelo y Stella Artois, y fundamentados en la teoría de efectos portafolio, se decidió condicionar la operación. Si bien no tenía un efecto concentrativo en el mercado, lo cierto es que sí le otorgaba una ventaja competitiva adicional al agente integrado al incursionar estas tres marcas de gran posicionamiento a nivel mundial. Entonces, el condicionamiento en este caso, reconociendo que no había un efecto de concentración y que se estaba promoviendo incluso la entrada de dos nuevos competidores, fue simplemente que sujetar la autorización a un envío periódico de reportes de información por parte del agente integrado, que le permitirá a la superintendencia realizar un monitoreo pormenorizado de la actividad comercial de ese agente, y que le permitirá en todo caso detectar, si así lo fuera, a tiempo posibles prácticas restrictivas de la competencia por parte de InBev cuando ya esté consolidada con SAP Miller. Bueno, estos últimos casos los pasé muy, muy rápido debido a la restricción de tiempo, pero espero que les haya ilustrado cómo ha sido la dinámica y cómo ha sido la evolución de los análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio, y estos han sido los casos que hemos tenido acá en Colombia.